Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy voy a presentar el tema, el teorema de Bayes, actualizando nuestras creencias con datos. Este tema es bastante interesante porque nos permite entender cómo la información nueva puede cambiar completamente lo que pensamos o creemos acerca de un evento. Y aunque suene como algo matemático o técnico, la verdad es que Bayes es más una forma de pensar y de razonar. Así que voy a explicarlo de manera clara, con ejemplos y aplicaciones, para que se entienda perfectamente. La lógica de actualizar las creencias. El teorema de Bayes es una regla que nos ayuda a refinar nuestras probabilidades conforme obtenemos nueva información. En términos simples, Bayes nos permite empezar con una creencia inicial, después incorporar información nueva y finalmente llegar a una creencia revisada que es más realista. Aquí lo que podemos ver representado de tres formas. Primero, tenemos la creencia inicial, que son las ideas que ya tenemos, lo que asumimos al principio, lo que creemos antes de ver una nueva información. Después, parece la nueva evidencia, que es cualquier dato o información nueva que llega y que tiene el potencial de cambiar nuestra perspectiva. Finalmente, con esta evidencia llegamos a una creencia revisada, que ya es una visión más precisa y más ajustada a la realidad. Esta es la esencia del teorema de Bayes. Actualizamos constantemente con base a la información nueva. Conceptos esenciales de Bayes. ¿De dónde surge? Para entender plenamente el teorema de Bayes necesitamos conocer tres ideas clave. La primera es la probabilidad a priori. Esto representa nuestra creencia inicial sobre la probabilidad de que un evento ocurra antes de tener ninguna evidencia. Es como nuestro punto de partida. La segunda es la evidencia, que es la información nueva que observamos. Es aquello que ocurre y que puede afectar lo que pensamos al principio. La tercera es la probabilidad posteriori, que es la probabilidad del evento después de considerar la evidencia. O sea, es la probabilidad final, la ajustada después de meter datos nuevos. Estas tres partes, priori, evidencia y posteriori, son la esencia del pensamiento bayesiano porque nos enseñan a conectar causas con evidencias y a movernos de una creencia inicial a una más informada. La fórmula de Bayes. Ahora sí, aquí está la fórmula del teorema de Bayes. Puede parecer un poco formal o intimidante, pero realmente lo que hace es muy sencillo. Toma lo que creíamos al inicio, lo ajusta con base en qué tan compatible es esa información con lo que pensamos y lo divide entre la probabilidad completa de que la evidencia ocurra. La fórmula dice que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de B dado A multiplicada por la probabilidad de A y dividido entre la probabilidad total de B. Explicado de forma más sencilla, Bayes nos dice qué tan probable es algo cuando ya tenemos un dato nuevo. Y ese dato nuevo puede aumentar o disminuir nuestra confianza en lo que pensamos antes.
Lo importante aquí es entender que no estamos adivinando, estamos actualizando de forma lógica. Caso práctico, test médico y diagnóstico. Vamos a ver ahora un ejemplo que ilustra perfectamente el poder del teorema de Bayes. Imaginemos una enfermedad extremadamente rara, algo que solo le afecte a una de cada 10.000 personas, o es muy poco probable tenerla. Ahora bien, supongamos que ahora que existe una prueba médica para detectar esa enfermedad, y esta prueba es muy buena, detecta el 99% de los casos reales. Esto significa que si alguien tiene la enfermedad, casi siempre la va a poder detectar, pero también tiene una tasa de falsos positivos del 0.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 200 personas sanas, una va a dar positivo por error. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿y si una persona obtiene un resultado positivo en esta prueba, qué tan probable es realmente que tenga la enfermedad? La mayoría de la gente diría que la probabilidad es muy alta, quizá del 90% o más, porque las pruebas es muy buena. Pero Bayes nos demuestra que en realidad es completamente distinta. La realidad tras el positivo. Aplicando el teorema de Bayes al ejemplo anterior, descubrimos algo sorprendente. La probabilidad real de tener la enfermedad después de un resultado positivo es aproximadamente del 1.95%. Esto parece increíblemente bajo, pero tiene sentido. Si lo analizamos, la enfermedad es tan rara que incluso una prueba precisa genera muchísimos falsos positivos en comparación con los casos reales. Si la prueba detecta el 99% de los casos, pero como la mayoría de las personas están sanas, incluso un pequeño porcentaje de falsos positivos se convierte en un número muy grande. Por eso, a pesar de un resultado positivo, la probabilidad real sigue siendo baja. Este es el verdadero poder del pensamiento bayesiano. Nos ayuda a interpretar de manera realista la información, evitando conclusiones exageradas o equivocadas. Aplicaciones prácticas del teorema de Bayes. El teorema de Bayes se utiliza en muchísimos campos y no solo en áreas matemáticas. Por ejemplo, en medicina se usa para mejorar diagnósticos combinando síntomas, resultados de pruebas y prevalencia de enfermedades. En inteligencia artificial es la base de muchos algoritmos que reconocen patrones, detectan spam o crean recomendaciones personalizadas. En finanzas y seguros sirve para evaluar los riesgos, actualizando continuamente la probabilidad de eventos futuros con nueva información. Y en la vida cotidiana, Bayes nos ayuda a tomar mejores decisiones al evaluar qué tan probable es algo que suceda, según la información que ya tenemos. Es una herramienta que está en todos lados, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Ventajas del pensamiento bayesiano. Tener una mentalidad bayesiana tiene muchas ventajas. Primero, fomenta decisiones racionales basadas en evidencia. Segundo, nos ayuda a evitar sesgos cognitivos muy comunes, como el sesgo de confirmación, que es cuando solo buscamos información que confirme lo que tenemos, lo que queremos creer. Tercero, nos permite adaptarnos constantemente en lugar de aferrarnos a ideas antiguas.
Un enfoque bayesiano nos hace actualizar nuestras creencias conforme aparece nueva información y por último, mejora nuestra capacidad de gestionar riesgos porque evita que sobreestimemos o subestimemos la probabilidad de los eventos. Bayes como aliado en la toma de decisiones. Hoy en día vivimos en un mundo saturado de información y por eso el teorema de Bayes se ha convertido en una de las herramientas más importantes para tomar decisiones inteligentes. Es poderoso y flexible porque mezcla lo que sabemos con evidencia nueva. Es intuitivo y útil, aplicándose desde diagnósticos médicos hasta decisiones cotidianas. Y además nos ayuda a evitar malinterpretar riesgos, mejorando nuestra forma de juzgar situaciones. Podemos decir que Bayes no solo es un teorema matemático, sino un aliado que nos permite pensar mejor. Para concluir, el teorema de Bayes nos enseña que nuestras creencias no deben ser fijas, deben actualizarse conforme llega una información. Es una herramienta lógica, elegante y extremadamente útil en muchas áreas y sobre todo nos ayuda a interpretar la realidad de una forma más clara y fundamental.